un gusto darla. Mis compañeros Rubén Rodríguez, Anthony Monsalve y mi persona Chejero Alvarez. Vamos a hablarle en este video acerca de la violencia familiar. Vamos a tocar algunos de los puntos más relevantes de este tema y al finalizar vamos a hacer una intervención, la cual hemos decidido hacerla en el ambiente familiar, por ser, digamos, la base donde se estructura este tipo de violencia y donde creemos que se puede abordar de la mejor manera. Bien, antes de comenzar, quiero definir qué es la familia. La familia es un grupo de personas que están unidas a través de un lazo que puede ser de consanguinidad, de parentesco o por cualquier otra situación ajena a estas dos, que sería por adopción. Es decir, que la familia no es que simplemente nacemos y la tenemos, también tenemos la posibilidad de elegirla. ¿Sí? ¿Quiénes forman la familia? Bueno, se supone que socialmente la familia está formada por dos o más personas. El inicio de una familia, por así decirlo, se da cuando una pareja decide hacer su vida y tener un espacio ya para compartir ellos mismos. Las familias son muy diversas, pueden estar formadas por padres, hijos, o por padres, hijos, abuelos, tíos, etc. No importa cómo esté formada, pero acá le vamos a dar relevancia al grupo de personas que conviven siempre, que están constantemente en convivencia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los propósitos de la familia? Bien, la familia es considerada la base de la sociedad. ¿Por qué es considerada la base de la sociedad? Es considerada de esta forma ya que es el lugar o el sitio donde crecemos, donde nos formamos, donde nos educamos y donde se supone que nos preparamos de alguna forma para la vida. Aunque no es el único ambiente en donde nos desenvolvemos, creemos que es donde lo hacemos con mayor confianza, con mayor amor, con mayor armonía, y que por esto se le da también la definición de ser un grupo social universal, tal vez el más universal de todos, porque la sociedad ha cambiado y las civilizaciones también, pero siempre existe una organización de tipo familiar que entonces no importa cómo estemos, siempre va a existir. Por eso es el más universal de todos. Voy a leer la cita a continuación que dice: la familia como institución se ha considerado históricamente un ámbito privado donde el comportamiento de sus miembros se situaba fuera del control social. Esto me parece bastante importante porque aunque todos estamos inmiscuidos en la sociedad y todos compartimos, pues la familia siempre es algo privado, aparte, donde nada más, si lo vemos así, estamos metidos dentro de una cápsula donde tenemos nuestras propias reglas, perdón, nuestras propias formas de hacer las cosas, y que eso va a variar de familia en familia y que, bueno, termina siendo un tema ajeno a la sociedad hasta que, bueno, se presente un problema que se necesite abordar desde la familia o necesite abordar la sociedad metiéndose en la familia. Pero de resto es una comunidad completamente independiente que forma, digamos así, un nicho establecido, y que es diferente para cada familia, ¿no? Bien, ¿qué es la violencia? Bueno, la violencia literalmente es el uso de la fuerza física en contra de una persona que busca directamente hacerle daño. Se supone que se debe buscar un consenso en este concepto y que muchas veces la violencia abarca mucho más de esto. Por eso traje a colación tres definiciones que me parece que son súper importantes y que van mucho al caso para llegar entonces a un consenso final que nos permita incluir no solo la violencia física, sino otros tipos de violencia. Primero, Jean-Claude Chenois, creo que así se pronuncia, él comenta que la violencia es una forma de fuerza física que busca controlar a las demás personas y que presenta un triple carácter. Este triple carácter, él dice que es brutal, exterior y doloroso. O sea que necesariamente incluye
a una fuerza física. Jean-Marie Domenach habla de dos tipos de fuerzas para definir la violencia. Una fuerza abierta, que es la misma fuerza física, y una fuerza escondida. Esta fuerza escondida dice que se usa, al igual que la fuerza física, en busca de un objetivo o en busca de una acción que la otra persona no quiere hacer libremente. O sea, que es obligar a alguien más, de la manera que sea, a que haga lo que tú buscas que haga. Por último, la definición de Thomas Platt dice que la fuerza física la violencia es necesariamente el uso de la fuerza física que busca hacerle daño a alguien directamente. Entonces esto me parece un poco interesante, ya que la segunda autora que yo menciono me habla de esta fuerza escondida, que es lo que vamos a ver a continuación, que no siempre se va a presentar un tipo de violencia física que deje marcas que se vean hacia los demás, sino que también puede dejar marcas psicológicas que no vamos a ver a simple vista y que muchas veces la persona que la sufre tampoco sabe que la padece y tampoco la percibe como un tipo de violencia, porque como vamos a ver a continuación, la sigue practicando. Entonces desconoce el origen fatal de este tipo de violencia. Bien, ¿qué es la violencia familiar? Pues en este concepto sí se usa lo que dice la segunda autora, porque la violencia familiar es cualquier tipo de abuso que haga daño físico, psicológico y sexualmente a uno de los miembros de la familia. Tradicionalmente, en nuestra sociedad jerárquica existen dos ejes de desequilibrio en cuanto a esto, que son el género y el sexo, siendo las mujeres, los niños y los ancianos las primeras víctimas o las principales víctimas de esta violencia, aunque no las últimas, porque también existe la violencia contra el hombre, también existe una violencia que cambia de direccionalidad, que es de los hijos a los padres, que se conoce como filio paternal. Pero bueno, vamos a ahondar en esto en las próximas láminas. Ahora, ¿por qué ocurre la violencia familiar? Bien, es muy importante aclarar acá que existen muchísimas estigmatizaciones sociales que llevan a que esto ocurra. ¿Por qué? Desde que el mundo es mundo, se puede decir, cuando existe un grupo familiar siempre va a existir algún tipo de líder. Y el líder siempre fue el hombre, por tener mayor fuerza bruta. Y jamás se le dio la oportunidad a cualquier otro miembro de la familia como la mujer a formar parte, digamos, del principal eh, cerebro o la principal persona que se hacía cargo de la familia. Pero es por esto, por algo que tradicionalmente viene ocurriendo y que también incurre lo que conocemos como el machismo, que se dice que entonces el hombre tiene que hacer porque la historia dice y es el que manda en la familia, etcétera. Entonces, pues es un grupo de concepciones erradas que ha tenido la sociedad que busca este mantenimiento del hombre en el poder y que además utilice la violencia como un recurso muy necesario para corregir ciertos errores en su familia o para enderezar lo que no esté caminando como uno quiere. ¿Quién practica la violencia familiar? Pues esto lo acabo de decir, mayormente es el hombre, pero también se ha visto a la mujer practicar la violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX se diferenciaban eh, dos tipos de violencia doméstica, generalmente, que se podían hacer de acuerdo a los estratos sociales. Por ejemplo, en los estratos sociales altos se veía que la mujer tenía un protagonismo bastante importante porque estaba a su cargo asesinar a su esposo a través del envenenamiento. Es decir, que ella solo en este papel, digamos, de delitos, era mayor que el hombre, lo hacía con mayor proporción que los hombres. Mientras que en los estratos más bajos sociales era el hombre quien mataba a los miembros de su familia, es decir, a su mujer por no cumplir con las tareas del hogar y maltrataba a sus hijos por cualquier razón, porque ni siquiera eh, era que hacían algo fatal, sino que por cualquier error se decía que la manera de solucionarlo
la manera de corregirlo era a través de los golpes muchas veces, o a través de los gritos, o a través de los insultos, que también forman parte de la violencia. ¿A quién va dirigida la violencia? A los más débiles. La violencia se dirige desde los más fuertes a los más débiles, a los más sumisos, a los más inseguros. No importa quién la practique, pero esta va a ser siempre una característica de las personas que reciben violencia. La violencia familiar tomó alta importancia en los años 90. APA, que es la Asociación Psicológica Americana, lo toma como un tema importante en el año 2008, tomando como central concepto a la violencia doméstica, pero la violencia en la mujer. Entonces se empezaron a hacer estudios sistemáticos en estas fechas debido al incremento de violencia pues en estas mismas fechas. Mientras que la OMS, la OPS y la UNICEF en los años 2000 sacaron reportes epidemiológicos donde se observaba la prevalencia tan alta de la violencia familiar y que también en estudios multicéntricos que realizaron se dieron cuenta de que el 25 al 50% de las mujeres sufrían este tipo de violencia doméstica. Entonces, pues desde allí se hacen estudios como más a fondo y se busca manejar mejor la situación de la violencia familiar debido a las consecuencias que acarreaba, ¿no? Acá hay algo que me parece súper importante, que lo voy a leer textualmente, que dice: la violencia constituye un comportamiento aprendido, articulado a otros aprendizajes de roles sociales como los roles de género. Esto es así por lo que voy a hablar a continuación, porque aunque las personas que sufrieron violencia familiar y que se vieron altamente afectadas por ella, no es que dejan de hacerlo, no es que dejan de practicarlo. ¿Por qué? Porque en el subconsciente ellos creen que es la mejor forma o la forma correcta y que aparte creen que en la sociedad la aceptan como una forma de corrección, tanto del hombre hacia la mujer como de los padres hacia los hijos o como del padre hacia el hijo. Es socialmente aceptado que si tu hijo comete un error, tú tienes que corregirlo. Y si tienes que corregirlo mediante golpes, está bien. Porque es que es algo que aunque no todo el mundo sabe que es correcto, pues es algo que más bien se ha esparcido como lo que es correcto o que no hace daño. Porque si nos ponemos a ver muchas de las situaciones violentas que ocurren dentro de la familia, si ocurriesen fuera, a manos de personas desconocidas, pues sí son consideradas como acciones violentas. Entonces, esto nos lleva muchas veces a pensar de que la familia siempre ha sido considerada, como lo dije al principio, como un locus de amor, de armonía, de comprensión, y que muchas veces desconocemos que es el centro donde se practica mayor violencia, pero podemos decir que es una violencia de algún tipo pasiva, porque como lo están haciendo personas que se supone que te aman, que se supone que te corrigen y quieren lo mejor para ti, pues no lo vas a ver directamente como un tipo de violencia. Entonces, esto me parece bastante importante de abordar. Bien, ahora, las características del agresor y de las víctimas. El agresor, en muchísimos de los casos, fue alguien que sufrió violencia doméstica. Hay distintas entrevistas, por ejemplo, Strauss y Gels en los años 1900 hicieron encuestas hacia varones que practicaban la violencia familiar y hacia varones pequeños, eh, digamos menores de edad, que vivían en su familia y que observaban que su papá era agresivo, que su mamá era sumisa y que siempre su mamá buscaba protegerlos a ellos para evitar un maltrato mayor. Pero de alguna forma en su subconsciente, en su psique quedó que así se hacen las cosas, que así se corrigen a los hijos, que así se trata a la esposa y que pues muchas veces no es la manera correcta, pero aunque ellos la sufrieron y sintieron y tienen este tipo de trauma, pues lo siguen viendo como algo que debe hacerse de esa forma. Bien, las características del agresor pues son tener inseguridad, no, no definirse o no tener cómo, ¿cómo decirlo? No tener manejo de sus emociones, no saber cómo expresar cariño. Son muchas veces personas inseguras que omiten las tareas del hogar, que aunque por ejemplo un padre lleve comida a la casa,
pues el hogar no solo es eso, las tareas del hogar no solo se limitan a llevar dinero a la casa, sino a la crianza de los hijos, al mantenimiento de una armonía con la pareja y que muchas veces esto no lo cumplen. ¿No lo cumplen por qué? Porque simplemente se vieron en los espejos de que el varón solo lleva comida a la casa y ya, y corrige de las peores maneras y no pasa nada porque es la cabeza del hogar. Aparte de esto, también está muy arraigada su creencia machista o una presión sobre él que dice que las cosas se tienen que hacer de esta forma, que los hombres actúan de esta forma y que tienen que por ende cumplirlo de esta manera. Muchas veces tienen problemas con drogas, con alcohol, es decir, presentan adicciones a distintas cosas. Muchas veces son celosos, muchas veces son controladores, muchas veces pues no saben y no conocen su valor como personas porque antes fueron atacados y agredidos, porque evidentemente también se ha visto que hay personas que no practican la violencia en la familia porque fue algo simplemente que no vieron, porque fue un aprendizaje que no tuvieron. Entonces, esto también es muy importante porque es que no hay que generalizar y que entonces todos los hombres son violentos para nada o todas las mujeres van a ser violentas para nada. Es algo aprendido socialmente. Ok, ¿cuáles son las características de las víctimas? Pues estas víctimas dependen emocional o económicamente del agresor. Por eso suelen ser sumisas. Son bastante inseguras también, porque no se creen en la capacidad de hacer las cosas, porque la sociedad alguna vez les dijo que no tienen la capacidad, no tienen la fuerza y no tienen la inteligencia para cumplir con los roles del agresor, en este caso, ¿no? Que se siente y que la hace sentir a ella inferior y a él superior. Otra característica de las víctimas es que van creando, digamos, tienen traumas que los van a expresar como depresión, como cualquier otro problema que puede terminar también en algún tipo de adicción, ¿no? Porque tanto maltrato, sin nosotros defendernos, sin buscar cómo solucionarlos, pues nos va a llevar entonces a todo este tipo de traumas y errores, digamos, de alguna forma. Bien, mi compañero Rubén les va a hablar más de esto a continuación. Hola, mi nombre es Rubén Rodríguez y voy a hablarles sobre los tipos de violencia y quiénes son las víctimas de la violencia familiar generalmente. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre los tipos de violencia, vamos a refrescar de dónde proviene la palabra violencia. Entonces, etimológicamente la palabra violencia proviene de la palabra fuerza. Entonces, se puede decir que la violencia es todo acto que haga ejercicio de la fuerza para doblegar a una persona, en este caso a la víctima. Entonces, en los tipos de violencia se puede ver lo que es la violencia física. Como lo dice su nombre, la violencia física es el tipo de violencia en que se hace ejercicio de la fuerza física o en la que se ejerce la fuerza física para hacer doblegar a la víctima. En este caso se pueden ver los golpes directos, golpes con objetos, cortaduras o en un caso extremo hasta el homicidio. En este tipo de violencia y en todos los tipos de violencia existe una jerarquía en donde se ve un arriba y un abajo de la relación. Por ejemplo, una relación padre-hijo o una relación conyugal hombre-mujer. El segundo tipo de violencia es la violencia emocional o psicológica. Este tipo de violencia es en la cual se utilizan amenazas, burlas, para hacer sentir mal a lo que es la víctima y se ve afectado lo que es la autoestima de la misma. Además, que en este tipo de violencia, los espectadores también se ven afectados. Por ejemplo, en discusiones de lo que son una pareja y los hijos que las presencian se ven afectados. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. La violencia sexual en el ámbito familiar es es todo acto sexual en donde se obligue a la víctima a participar en ellos. La violencia financiera es aquel tipo de violencia en el cual se abusa de la potestad del poder financiero de la pareja o de los hijos.
También se puede ver como una privación del derecho a trabajar por parte de la pareja o por parte de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que un esposo no deje trabajar a su esposa o que un padre no deje trabajar a los hijos. Eso es un tipo de violencia, en este caso, la financiera. Ahora bien, la violencia social y ambiental es aquel tipo de violencia en la cual se ven afectadas las relaciones sociales o ambientales de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Es el tipo de violencia en la cual no dejan salir a las personas a reuniones, no dejan tener a las personas amigos, ni ningún tipo de estas cosas que en realidad son muy necesarias para los humanos, para nosotros los humanos. Ahora bien, ¿quiénes son en realidad las víctimas del maltrato o las víctimas de la violencia familiar? Tenemos tres principales. En primer lugar, tenemos la violencia infantil, o sea, la víctima son los niños de la familia. En segundo lugar, tenemos lo que es la violencia conyugal. Y en tercer lugar, tenemos lo que es la violencia hacia los ancianos. Ahora bien, la violencia infantil. La violencia infantil existen diferentes formas de violencia, como las formas activas, las formas pasivas y los niños testigos de la violencia. En las formas activas tenemos las que ya definimos, como lo es el abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual. Ahora bien, en las formas pasivas tenemos el abandono físico y el abandono emocional. El abandono físico se define como el acto de desinterés hacia los cuidados necesarios o primordiales hacia los niños, como lo es la atención médica, el abrigo, el hogar, la alimentación. Los niños que son víctimas de la violencia infantil de forma pasiva, como lo es el abandono físico, ningún representante o tutor que viva con ellos o que esté en el núcleo familiar se interesa por esas cosas básicas como lo es el abrigo, como lo es la alimentación y las demás características que mencioné anteriormente. Ahora bien, el abandono emocional es aquel tipo de violencia de forma pasiva también, en donde no se ve interés por parte de los padres hacia el estado anímico de los niños. O sea, un infante puede estar triste, puede verse deprimido y el padre o el tutor no puede prestar atención hacia estos estados anímicos. Además, también se dice como abandono emocional hacia no dar caricias, dar amor, abrazos, besos, comprensión hacia los niños. Además de todo esto, de las formas activas y pasivas de lo que es la violencia infantil, también tenemos los niños testigos de violencia, como lo mencioné en la violencia emocional. Los niños que son testigos de la violencia, por ejemplo, padres discutiendo, padres pegándose o dándose golpes, son personas o van a ser niños que van a tener un trauma psicológico prácticamente idéntico a los niños que son víctimas de forma activa o pasiva de la violencia infantil. Ahora bien, la violencia conyugal. En la violencia conyugal existen tres formas de violencia conyugal. Hacia la mujer, que representa un 75% de los casos de violencia conyugal. Violencia cruzada, que es aquella violencia en donde hay respuesta de ambas partes, que representa un 23% del total de la violencia, y la violencia hacia el hombre, que representa un 2% de la violencia conyugal. Ahora bien, la violencia hacia la mujer tenemos el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, que ya están definidos o que ya definimos anteriormente, además de otros tipos de violencia. Cabe resaltar que la violencia cruzada debe existir una respuesta de ambas partes y una igualdad de poderes entre las dos, entre la pareja, por decirlo así, entre la parte conyugal, de una parte y de otra. Ahora bien, la violencia hacia los ancianos. La violencia hacia los ancianos tenemos formas activas y formas pasivas. En las formas activas vemos las mismas que ya definimos: el abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual.
además del abuso financiero. ¿Cuándo se ve un abuso financiero o violencia financiera hacia los ancianos? Cuando se hace uso de sus pensiones sin su consentimiento. En las formas pasivas tenemos lo que es el abandono físico y el abandono emocional, que es idéntico a lo que es el abandono físico y emocional de los niños o de la violencia infantil. Bien, primero que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Anthony Monsalve y a partir de este momento entonces voy a continuar con lo que es la exposición de nuestro tema referente a violencia familiar. Entonces, una vez que ya hemos definido todas las cosas de las que hemos hablado hasta el momento, es importante entonces centrarnos en las consecuencias que tiene para, sobre todo, todos los actores involucrados en la violencia familiar, que ésta se produzca dentro de un hogar. Sin embargo, antes de continuar con esos aspectos y esas consecuencias, me gustaría colocar dos escenarios que pueden participar, que pueden ser fundamentales, una vez que si consideramos que las consecuencias pueden ser más graves o menos graves. El primero de estos escenarios es uno en el que, como ya hemos mencionado, pues existe un maltratador quien ejerce cualquier tipo de violencia y que generalmente está representado por la figura masculina dentro de lo que es el núcleo familiar, padre, padrastro, este tipo de individuos, quienes pueden ejercer cualquier tipo de violencia hacia la madre o hacia la figura femenina, la mujer, la esposa, y hacia los hijos. Háblese de cualquier tipo de violencia que hemos mencionado hasta el punto. Y un segundo escenario en donde de la misma manera este maltratador puede ejercer violencia hacia la mujer o madre, esposa, y puede o no ejercer violencia directa o indirecta hacia los hijos. Sin embargo, lo curioso de este segundo escenario que estoy planteando en este momento es que muchos estudios han demostrado la participación de la madre como principal maltratadora de los hijos en el hogar, sobre todo cuando se encuentra en un entorno de una familia que tenga violencia familiar. Esto porque la madre que está siendo abusada o que está siendo violentada por esta persona maltratadora dentro del núcleo familiar, pues como un mecanismo de manejo del trauma, ejerce maltrato y ejerce este papel de maltratadora con sus hijos. Como les digo, son basamientos en estudios que se han realizado en diferentes familias que tienen estas circunstancias de violencia intrafamiliar. Habiendo hecho esta aclaratoria entonces, podemos continuar a la relación de la violencia familiar directamente con el trauma. Para esto es importante tener en cuenta que la violencia en cualquiera de sus expresiones que ya hemos mencionado hasta el momento, sin embargo, pues nos centramos principalmente en física, sexual y psicológica, va a tener una serie de repercusiones negativas. Las repercusiones físicas y psicológicas. Las físicas, evidentemente, todas aquellas relacionadas como consecuencia de cualquier tipo de violencia física que se haya presentado hacia la víctima, considerando que esta la constituye la violencia física directamente y la violencia sexual. Y las psicológicas por cualquier otro tipo de violencia, incluidas las violencias físicas y la sexual. Entonces, con respecto a estas repercusiones negativas desde el ámbito psicológico, podemos entonces considerarlas como bastante importantes porque son finalmente las que dejan secuelas a mediano y largo plazo. Y es que más allá de la experiencia traumática que pueda tener un episodio de violencia hacia una víctima, traumática desde el punto de vista físico, cuando se producen estos episodios de violencia, ocurre que se pierde el sentimiento de invulnerabilidad mediante el cual la mayoría de los individuos nos desenvolvemos constantemente en nuestro día a día. Entonces, una vez que este sentimiento de invulnerabilidad desaparece, deja el camino libre a que la persona incluso pueda ser paralizada por el miedo de sus propias vulnerabilidades internas. Además de esto, cuando esto ocurre en niños que quizás no solamente sean testigos de la violencia familiar, sino que también pueden llegar a ser víctimas de la violencia familiar,
hace que estos niños pues pierdan esa sensación de seguridad en el medio en el cual se están desenvolviendo y además de eso pierdan la confianza, perdón, hacia el mundo y hacia las personas que están en su entorno más inmediato. Sobre todo considerando que esta violencia familiar se está produciendo en el ámbito o en el entorno que ellos deberían considerar como un entorno seguro y de protección, tal como lo es el hogar propio en el cual ellos se están desenvolviendo. Entonces, esta falta de confianza que pueda desarrollar estos niños producto o consecuencia de cualquier tipo de violencia que se pueda producir en su ámbito familiar, pues le puede acarrear una serie de consecuencias más adelante, sobre todo considerando que una de las principales situaciones más complicadas en estos niños es el hecho de que esto se considere una amenaza continua, por el miedo que ellos puedan tener de que estos episodios violentos se repitan continuamente y de manera frecuente, y sobre todo teniendo en consideración que tal vez es así. Muchos estudios indican que estos episodios y esta violencia familiar se mantiene durante meses e incluso durante años dentro de lo que es el núcleo de la familia. Por lo tanto, representa una amenaza continua que puede seguir dejando este tipo de secuelas psicológicas, sobre todo en los niños, quienes pueden desarrollar consecuencias a largo plazo, de las cuales también hablaremos más adelante. Entonces, son una serie de factores desde muchos ámbitos que forman parte de estas repercusiones negativas. Sin embargo, pues en los niños es bastante delicado, sobre todo teniendo en consideración que ellos están todavía en ese proceso de desarrollo y que puedan entonces, quizás en un futuro, tomar ciertas conductas que puedan ver a sus alrededores y tener un ajuste psicológico que los lleve hasta ciertos factores más adelante. Sin embargo, pues de eso hablaremos a continuación. Vamos a hablar ahora de las consecuencias para los niños. Es importante tener en consideración que los niños que son víctimas y testigos de la violencia familiar, pues además de ciertas características del trauma propio de las cuales ya hemos hablado, tienen consecuencias, sobre todo en el ámbito psicológico, que son muy, muy, muy complicadas y que pueden ser incluso a largo plazo. Dentro de las principales, podemos encontrar que desarrollen conductas agresivas y antisociales, que son consideradas conductas externalizantes. Y si a esto adicionamos que también pueden presentar simultáneamente conductas de inhibición y miedo, que son conductas internalizantes, podemos entonces denotar que, teniendo en consideración estas dos conductas, el niño empieza a desarrollar una falta o empieza a desarrollar una pérdida de lo que sería su desenvolvimiento interpersonal. Además, el hecho de la violencia que él está presenciando hace precisamente que desarrolle estas conductas agresivas y antisociales, que es extrapolar lo que él ve en su núcleo familiar hacia otras personas en su ámbito interpersonal, y precisamente está relacionado con esa relación causal que el niño puede hacer mentalmente acerca de lo que sería la resolución de conflictos o problemas y las conductas coercitivas que se puedan desarrollar dentro de lo que es un núcleo familiar y extrapolarlos a sus ámbitos sociales e interpersonales en otros entornos. Esto, además, también tiene otra consecuencia, y es el hecho de que el niño pueda sufrir un aislamiento social de su entorno más próximo externo a su familia. Y adicional a eso, el hecho de que pueda llegar a otros grupos desviados que estén compuestos por personas que también tengan conductas agresivas y antisociales, lo cual en la adolescencia está muy relacionado con el hecho de que muchos adolescentes pues aceptan el hecho de cometer delitos violentos, que porque están relacionados con entornos de violencia familiar desde que eran pequeños y que continúan aún en la adolescencia. Entonces, esto es sencillamente una abreboca de la cantidad de consecuencias psicológicas y el daño que pueda traer, sobre todo para los niños, que son quizás los más vulnerables, siendo víctimas o testigos de esta violencia familiar.
y pues que las consecuencias pueden ser a largo plazo, sobre todo por el ajuste psicológico que ellos puedan tener al observar continuamente todas estas conductas violentas dentro de su hogar. Y más allá de todo esto, es importante tener en consideración que esto también tiene un factor de género y es una herencia generacional que divide precisamente a lo que sería esto, quién es la persona más vulnerable y quién es la persona que generalmente es quien ejerce la violencia. Pero de eso hablaremos a continuación. Y es precisamente cuando empezamos a considerar uno de los principales problemas de la violencia familiar, y es que puede ser tomada sobre todo por los niños como un modelo de aprendizaje, como un modelo de aprendizaje de conductas violentas que están observando continuamente en el hogar. Si a esto le aunamos el hecho de que muchas veces, más allá de la violencia que se pueda dar, por ejemplo, en el ámbito conyugal o hacia los padres, hacia los ancianos, pueden haber involucrados modelos de crianza punitivos, abuso de sustancias por parte de uno o ambos padres, además de trastornos de la conducta. Esto puede en conjunto hacer que el niño tome todo ese tipo de factores que está observando continuamente en su entorno más cercano, que es su familia, y los traspole hasta su edad adulta, teniendo un riesgo de ejercer violencia hacia su pareja, hacia sus hijos y en su entorno familiar, una vez que ya el niño haya completado su desarrollo y se encuentre en la edad adulta. Y esto aunado de que esta violencia familiar generalmente es traspasada de manera generacional, pues hay un conflicto aún peor. Generalmente el niño, el varón, aprende todas las conductas de abuso de poder, de violencia, ataque hacia las personas que forman parte del miembro familiar, porque extrapola el hecho de que ese abuso de poder le va a ayudar a solucionar cualquier tipo de inconveniente que se presente, y es un mecanismo efectivo para la solución de inconvenientes, sobre todo en el ámbito familiar. Y por otro lado, tenemos a que generalmente las niñas desarrollan una conducta de sumisión y de obediencia hacia el rango masculino, hacia el género masculino, perdón, teniendo en consideración que quizás es lo que pudo haber observado en su infancia. Entonces, más allá de todo esto, el hecho de que se pueda generar un conflicto a largo plazo, más allá de lo que se pueda generar a mediano plazo, que es el hecho de depresión, de generar algunos aspectos como depresión, hay elevados niveles de ansiedad comparado con niños que no están relacionados con medios que tengan violencia familiar, además de que van a tener fallas a nivel escolar, a nivel académico. Se dice que el rendimiento de niños que provengan de familias que tengan problemas de violencia intrafamiliar van a tener un rendimiento muchísimo menor comparándolos con niños que no vengan de entornos similares. Entonces, si tomamos esas consecuencias quizás inmediatas o a mediano plazo, más las que puedan tener de manera adolescente, lo que mencionamos sobre delitos y todo esto, y le sumamos que puedan ser tomadas como un modelo de aprendizaje que finalmente ellos van a llevar a la edad adulta y que generalmente sus hijos también lo tomen como modelo de aprendizaje, pues podemos observar que es un ciclo vicioso que quizás puede llegar a nunca acabar. Mi compañera Cheje dijo al principio del video, pues este modelo de intervención está principalmente dirigido hacia el ámbito familiar, considerando cada uno de los actores de lo que sería esta violencia familiar de la cual hemos hablado. Y además de eso, pues también teniendo en consideración el hecho de que, pues gracias a la situación que se está viviendo a nivel internacional, pues que se está viviendo a nivel internacional, a nivel mundial, por la pandemia, por COVID-19, pues la mayoría de las personas se encuentra en sus casas sin poder salir. Entonces, esto da dos factores. Primero, el hecho de que quizás, en cierto modo, esta convivencia continua dentro de los hogares pudo haber incrementado las tasas de violencia intrafamiliar en los hogares precisamente por esta convivencia continua, y adicional a eso el hecho de que gracias a que la mayor parte del tiempo en muchos lugares se está pues ocupando en los hogares sin poder salir a desempeñar el 100% de las actividades de manera normal,
nos da cierto tiempo de que las personas estén en casa y puedan desarrollar este método o este modelo de intervención al cual nosotros haremos alusión. Sin embargo, antes, haciendo la aclaratoria de que bajo nuestra percepción, este es solamente una opción que a nosotros se nos ocurrió, pero cualquier caso de violencia debe ser tratado por un especialista, que es quien se encargaría de guiar a los involucrados en este caso de violencia para que puedan conseguir una resolución adecuada para todos. Sin embargo, pues bueno, nuestra idea se basa principalmente en dos autores. El primero de ellos es uno que correspondía a los autores escogidos o seleccionados por Chejero, que es Jiddu Krishnamurti. Este autor principalmente en su narrativa se basa en el autoconocimiento, en cómo poder dejar de ser ignorantes mediante el autoconocimiento, mediante el conocimiento propio, porque él considera que la ignorancia real, más allá de ignorar teorías, textos, libros, está si se ignora realmente quiénes somos. Y precisamente en esta búsqueda del autoconocimiento, en esta búsqueda de quién es realmente la persona y de dejar de ser ignorantes, bajo la perspectiva de este primer autor, encontramos un autor que teníamos en común, Rubén y yo, que es Joe Dispenza, quien precisamente en uno de sus libros titulado Deja de ser tú, pues se basa precisamente en todos estos procesos del autoconocimiento, dándole un enfoque bastante interesante, que es precisamente la meditación, que es en la que se basa nuestro modelo de intervención. Sin embargo, antes de llegar allá, pues Joe Dispenza nos habla de que mediante estos diferentes métodos en los que se cambian hábitos negativos de la persona o hábitos dañinos a producir nuevas conexiones neuronales que permitan precisamente que estos cambios sean reales y demostrando que la mente afecta y ha afectado hasta este momento y puede afectar posteriormente de manera positiva al exterior. Entonces, meditar, según Joe Dispenza, también permite ir más allá de la mente analítica para acceder al subconsciente. Algo que es súper importante porque es precisamente en este subconsciente donde todos los malos hábitos y conductas residen, esos hábitos que se deciden cambiar. Y precisamente gracias a la metacognición que es posible por el lóbulo frontal en los seres humanos, hacerse consciente de esas cosas inconscientes para reconocerlas e intentar cambiarlas. Entonces pasamos a los pasos. Joe Dispenza nos lo plantea en 7 pasos, divididos en un mínimo de 4 semanas. En la primera semana, la inducción, en donde se busca que las personas aprendan a meditar y se acostumbren al proceso. En la segunda semana, que están 3 pasos, reconocer que se quiere cambiar, reconocer las sensaciones y las emociones negativas a las cuales se quiere renunciar y que se quiere dejar atrás, admitirlo y declararlo en voz alta, admitir qué conductas se quieren cambiar, qué hábitos negativos y declarar que queremos cambiarlos. Entregarse a una conciencia superior, algo que está más arriba, en un nivel completamente elevado de nuestra existencia terrenal, ya sea algo divino, una deidad o una simple energía superior, un ser superior a nosotros, entregarnos a él para que nos ayude a mejorar y a superar los obstáculos. Tercera semana, observar y recordar. Quinto paso, y redirigir precisamente los esfuerzos que se tenían para realizar todo este tipo de situaciones y de hábitos dañinos hacia lo que sería la construcción de esta nueva persona. Y en la cuarta semana, crear esa concepción del nuevo yo que se quiere alcanzar y repasarla, porque mediante la repetición constante es que se lograría la generación de estas nuevas conexiones neuronales, estas reconexiones neuronales que permitan precisamente la creación de este nuevo yo. Nuestro modelo de intervención se basa entonces en la meditación que permita reconocer los hábitos negativos, el autoconocimiento de la persona y finalmente llegar a un cambio, tanto para las víctimas que las ayuda a superar cierta situación de trauma que puede haber acarreado la violencia familiar, como a los abusadores para ayudarles a mejorar estos hábitos negativos, estos hábitos dañinos y que puedan
finalmente construir un nuevo yo, más positivo y mejor cada día. Esta ha sido nuestra exposición sobre violencia familiar. Esperamos les haya gustado muchísimo y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profe, por escucharnos y por llegar hasta el final de nuestro video. Un saludo.